Hola, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo estructurar los datos arqueológicos en una base de datos. Para ello, lo primero que debemos saber es qué es una base de datos. Así, podemos definirla como un conjunto de datos estructurados y almacenados considerando sus características, lo que nos permite que sean utilizados posteriormente para consultas, análisis, etc. A la hora de elaborar una base de datos, tenemos que seguir tres etapas. La primera, especificar el contenido, que en lenguaje de bases de datos se llama también modelo conceptual. Es decir, es una fase en la que identificamos la información del mundo real que es necesaria y suficiente para describir y comprender el fenómeno que queremos estudiar. La segunda etapa sería el modelo lógico, es decir, transcribir todos los elementos específicos extraídos de la etapa precedente en un lenguaje de representación específico, como son las entidades, los atributos y las relaciones. Finalmente estaría el modelo físico, que es la implementación del modelo lógico en el sistema de información, es decir, la creación de tablas propiamente dicha. Para poder explicarlo de manera práctica, os he traído aquí un ejemplo. Así, la primera parte, que sería especificar el contenido, lo que tenemos que hacer es describir con lenguaje natural lo que nosotros queremos investigar y cuáles son los elementos que queremos incluir en nuestra base de datos. Así, por ejemplo, en la base de datos que yo quiero llevar a cabo, tengo que incluir los yacimientos arqueológicos con alguna fase cronológica entre los siglos 3 y 7 después de Cristo. También quiero incluir los hallazgos aislados, quiero que cada entidad arqueológica esté representada geográficamente con un punto mediante coordenadas X e Y. También digo que un yacimiento puede tener varias fases y que puede tener también fases sin ocupación, que puede haber varios yacimientos superpuestos o que en cada fase de un yacimiento puede haber una o varias funciones. Y así todas las restricciones y todas las características que va a tener mi base de datos. Una vez que he especificado el contenido, lo que voy a tratar de hacer es agrupar todos estos datos y toda esta información en una serie de cajas, que los voy a denominar entidades, que tienen unas características comunes, es decir, que toda esa información hace referencia a la misma cuestión. Por ejemplo, en este caso, todas las entidades arqueológicas, es decir, toda la información espacial, la voy a agrupar en una capa espacial, que he denominado entidades arqueológicas. Esta capa espacial se divide en dos elementos: los yacimientos por un lado y los hallazgos aislados por otro. Y a su vez también voy a tener las fases, voy a tener los usos, es decir, grupos de características generales en el que voy a asociar toda esa información que tengo. Una vez que he hecho esta etapa, lo que voy a hacer es identificar cuáles son las relaciones entre los diferentes elementos agrupados. Para ello, en las bases de datos tenemos tres tipos de relaciones. La primera sería de uno a uno, es decir, de un elemento a un elemento. La segunda sería de un elemento a n elementos o de uno a muchos. Y la tercera de n a n, es decir, de muchos a muchos. Así, en el ejemplo que nos ocupa, podríamos definir las relaciones de la siguiente manera. Como hemos indicado, una entidad arqueológica es simplemente un punto en el espacio. Por ello, una entidad se corresponde con un yacimiento o una entidad se corresponde con un hallazgo aislado, por lo que tendríamos una relación de uno a uno. Sin embargo, un yacimiento puede tener varias fases, por lo que sería una relación de uno a muchos o de uno a n. En la siguiente pantalla lo vemos más claro. Así, con el ejemplo de yacimientos a fases, la relación sería de uno a n. Pero para poder hacer la relación entre dos entidades, tenemos que recurrir a las claves externas. Para poder comprender qué es una clave externa, tenemos que explicar primero qué es una clave primaria. Una clave primaria es una clave que nos permite identificar de manera única un registro en nuestra base de datos. Así, por ejemplo, en la entidad yacimientos, la clave primaria sería ID yacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestra entidad yacimientos tenemos un elemento que se denomina San Blas con el código identificativo 27, en esta tabla solo tendremos un elemento que se corresponde con ese código 27 y que corresponde con el yacimiento de San Blas. En el caso de la entidad fases tenemos también una clave primaria, ya que son obligatorias en las tablas de las bases de datos. Así, en el caso de las fases, la clave primaria será el ID fases.
Pero para poder unir esta tabla con la de yacimientos tenemos que recurrir a una clave externa. Como hemos dicho, la relación es de 1 a n, por lo que tendremos que incluir un atributo en la tabla fases, o en este caso en el elemento fases, porque todavía no lo hemos convertido a tablas, como clave externa. Así, en este caso, este atributo será yacimiento. Para que lo entendáis mejor, en el caso de la entidad yacimientos, y de yacimiento actúa como clave primaria y en el caso de la entidad fases actúa como clave externa. ¿Por qué? Porque la entidad yacimientos es la entidad madre y la entidad fases es la entidad hija. Es decir, que un yacimiento puede tener varias fases. Así, una vez que hemos terminado de hacer toda esta agrupación y esta descomposición y hemos establecido las relaciones entre las diversas entidades, lo que podemos hacer es especificar el modelo conceptual con una notación gráfica específica, como tenéis en pantalla. Aquí todavía no estamos hablando de tablas propiamente dichas, sino que son entidades y sus correspondientes atributos. Será en el modelo lógico cuando ya definamos todas las tablas con sus diferentes atributos. En esta etapa lo que sí vamos a indicar son las diversas restricciones que tienen las relaciones entre nuestros elementos y cuáles son los atributos que queremos incluir. Por ejemplo, en la entidad yacimientos queremos incluir un i de yacimiento que va a actuar de clave primaria y una serie de atributos como son nombre, x, y, z, la localización o la descripción. Una vez que tenemos ese modelo hecho, vamos a pasar a hacer el modelo lógico. Aquí ya tenemos las entidades convertidas en tablas. En este caso, lo que tenemos son 3 tablas, yacimientos, fases y usos, y tenemos indicadas las relaciones entre cada una de las tablas mediante esas flechas que veis en pantalla. Además, hemos indicado entre paréntesis cuáles son las claves primarias y cuáles son las claves externas. Finalmente, la última etapa sería el modelo físico. Aquí en el modelo físico ya tenemos especificadas las tablas que teníamos en el modelo anterior, tenemos las claves externas y las claves primarias, pero también tenemos indicadas cuáles son las características que tienen que tener los datos de cada uno de los atributos. Así, por ejemplo, en el caso del i de municipio sabemos que va a ser un valor numérico entero, o en el caso de la bibliografía, que va a ser un campo textual. Esto, si se lo damos a cualquier informático, nos va a poder hacer la base de datos implementada en un sistema de gestión de bases de datos. Efectivamente, cuando estamos diseñando una base de datos, podemos hacerlo sobre el papel o en un documento en el ordenador, como puede ser un Word o cualquier otro sistema como JetGraph, por ejemplo. Sin embargo, una vez que ya hemos terminado este proceso, lo que vamos a hacer es implementarlo en un sistema gestor de bases de datos. Puede ser un sistema gestor de bases de datos como Access, que no gestiona información espacial, o puede ser también un sistema gestor de bases de datos espacial, como en el caso de PostGIS o SpatialLite, que nos permitirá unir información tanto espacial como alfanumérica. Espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis seguir viendo nuestros vídeos podéis suscribiros al canal o seguirnos en redes sociales, donde os iremos dando avisos de los siguientes contenidos. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.